Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a celebrar la misa del domingo. Ya después de las 6 de la tarde se celebra la misa del domingo y por lo tanto los invito a celebrar la resurrección del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queremos tener presente en esta Eucaristía de una forma especial a María Eugenia Campos en su primer aniversario de su Pascua y también a la querida comunidad de Buen Pastor, que hoy, precisamente hoy día celebramos Buen Pastor, está de aniversario. Con este espíritu los invito a comenzar esta Eucaristía pidiendo al Señor su misericordia. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de todos nosotros, perdone nuestros pecados y a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonemos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios
Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano, delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Segunda lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo han reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me las quita, sino que las doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivo estás, Cristo Jesús, en nosotros, aleluya. Vivo estás, Cristo Jesús, aleluya. Vivo estás, Cristo Jesús, en nosotros, aleluya. Vivo estás, Cristo Jesús, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, más que nunca, tal vez como nunca en nuestra existencia, resuenan estas palabras de Jesús, que Él es el buen pastor. Si nosotros tuviésemos que decir qué enseñanza podemos sacar de todo lo que como iglesia hemos vivido en la última década, sin lugar a dudas que esta del Evangelio de hoy, que hay un solo pastor, que es Jesucristo. Y que muchos hombres, también muchas mujeres, ayudan, colaboran o colaboramos en esta tarea de pastorear. Pero ninguno de nosotros puede arrojarse por sí mismo el pastoreo del pueblo de Dios, porque hay un solo pastor, que es Jesucristo. Y como digo, tal vez en esta última década, más que nunca, adquiere sentido esta idea central de que nuestra fe y nuestro seguimiento se tiene que concentrar principalmente y solo en Jesucristo el Señor. Hemos sido testigos de grandes papas que nos han guiado en la Iglesia. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y hoy día Francisco. Los tres absolutamente diferentes, con características absolutamente diferentes. El primero un papa carismático, ¿cierto? El segundo un papa intelectual. Y este tercero un papa extremadamente sencillo, rompiendo el protocolo constantemente, un latinoamericano, como nosotros. Diferentes. A algunos les gustará unos más, se sentirán más cercanos a un papa más celestial, como Juan Pablo II, ¿cierto? Otros les interesará más la parte más intelectual de Benedicto, que sin lugar a dudas es un hombre inteligentísimo, extraordinario, o un hombre más sencillo, más normal, entre comillas, ¿cierto?, como Francisco. Puede ser. Pero, sin embargo, ninguno es capaz de ocupar el lugar central que ocupa Jesucristo.
Y si hablamos de nuestros obispos, también hemos tenido grandes obispos, como el cardenal Silva, ¿cierto? Obispos que también han terminado mal o en forma triste su ministerio, como arzobispo, como el cardenal Esati, en medio de escándalo, en medio de un cuestionamiento muy fuerte. Todos han aportado, sí, de su parte para hacer mejor la Iglesia de Santiago, pero ninguno tampoco es capaz de eclipsar la figura de Jesucristo, porque es Él el pastor. Y si nosotros nos vamos a nuestra parroquia, pasa exactamente lo mismo. Sacerdotes que han pasado por la parroquia y por todas las parroquias, cada uno aporta y también cada uno arrastramos, ¿cierto?, nuestros defectos, nuestras debilidades. Y creo que hoy día más que nunca somos capaces de tomar conciencia de esto. Y sin escandalizarnos y sin menospreciar tampoco al pastor de turno. Pero entender que nosotros seguimos a Jesucristo, no seguimos a los hombres. Hay un pastor que me puede ayudar más, hay otro pastor que a lo mejor me puede complicar más. Puede ser, pero lo importante es que nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y esto lo tenemos que ir madurando constantemente, porque puede pasar que aparezca de repente un ser humano, ¿cierto?, que tenga muchas cualidades, que tenga muchos carismas, que sea muy especial, y podríamos concentrarnos demasiado en esa persona. Los escándalos que ha vivido la Iglesia, que nos han golpeado, que nos han sacudido, nos ha producido dolor, ha hecho que muchos se vayan de la Iglesia, se alejen, ha enfriado la fe de muchos. Pero los que estamos aquí en la parroquia, los que estamos participando en la Iglesia, tenemos la gran oportunidad, la única oportunidad de poder entender que Jesucristo es el único pastor y que el sacerdote va a colaborar o puede también poner tropiezos sin querer a lo mejor, pero eso nos puede entristecer, pero nunca nos debe alejar del Señor. Nunca nos debe alejar del Señor. Es también interesante lo que dice Jesús en este texto, cuando dice, tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que también debo conducir. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Algo que a algunos católicos les cuesta entender, ¿eh? A pesar de que ya han pasado más de 50 años del Concilio Vaticano II, aún todavía nos cuesta entender. Entender que las semillas del Verbo están esparcidas no solamente en la Iglesia, sino que están esparcidas en tantos lugares, situaciones de nuestra humanidad. Que no solamente un cristiano, un católico, puede tener la presencia de Dios en su vida, sino que hay muchos, gracias a Dios, muchos hermanos y hermanas que sin ser parte de la Iglesia oficialmente, en ellos palpita Dios con su fuerza. Aún algunos sin conocer a Dios, algunos rechazando la idea de Dios, tienen en su corazón al Señor. Entonces, ahí recobra también, creo yo, recobra el sentido de la palabra católico. Acuérdense que católico significa universal. Y universal significa, ¿cierto?, que engloba, que retiene en sí, ¿cierto?, a toda la humanidad. Y por eso digo, hay algunos que les cuesta entender cuando el Papa actual habla, ¿cierto?, de familia, por ejemplo. Inmediatamente la llevan al concepto de matrimonio. O cuando el Papa habla de amor y lo encierran en un amor, ¿cierto?, que se limita a ciertas costumbres, a ciertas normas que nos han dominado por muchos siglos.
Y entonces se enojan con el Papa muchas veces porque piensan que el Papa está traicionando nuestra fe. Y al contrario, está dándole un sentido mucho más profundo, mucho más real de lo que es. Quisiese terminar también con un tercer punto. El Papa Francisco ha insistido mucho en una iglesia sinodal. Necesitamos crecer en un sentido sinodal como iglesia. Nuestro actual vicario zonal, el Padre Manuel, ha insistido mucho también en esto. ¿Por qué? Porque a la larga hay pastores ministeriales, como el sacerdote, como el diácono, como el obispo, como el mismo Papa. Pero todos los cristianos, sin excepción, estamos también llamados, está llamado usted también a ayudar a pastorear al pueblo de Dios. Que no significa darle órdenes, no significa tomar jinetas, ocupar puestos, no. Significa ayudar a que caminemos hacia el encuentro del Señor. Colaborar, ojalá en forma silenciosa, en forma humilde, en forma anónima, para que otros hermanos y otras hermanas puedan conocer al Señor. Yo quiero poner un ejemplo que para nosotros como parroquia ha sido fundamental en este tiempo. Las personas que se han encargado de transmitir las diferentes celebraciones. Yo les doy las gracias públicamente porque han hecho un trabajo sacrificado, silencioso, constante y han sido súper fieles a esto. Eso no se ha dado en otras parroquias. Yo conozco casos donde los sacerdotes han quedado solos porque obviamente que es cansador, que es esclavizante. Y eso también es una forma de pastorear. También es una forma de conducir al pueblo de Dios al encuentro con el Señor y también al encuentro como comunidad. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que celebramos el Buen Pastor, démosle gracias al Señor porque Él siempre está fiel a su pueblo, ayudándonos a atravesar las diferentes realidades que nos toca vivir como iglesia. Darle gracias al Señor también por los buenos pastores que hemos tenido, no perfectos, pero buenos pastores. Darle gracias al Señor por este espíritu sinodal que cada día se hace más fuerte en la iglesia, a pesar que hay resistencias. Darle gracias al Señor por la respuesta en este tiempo de pandemia de nuestra parroquia, de los laicos de nuestra parroquia, porque todo eso es pastoreo. Le damos gracias al Señor, a Jesús buen pastor, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con fe dirijamos nuestra oración al buen Padre Dios. Pidamos por las necesidades, por las autoridades de nuestra patria, para que ellos sensibles a las necesidades de su pueblo, de los más necesitados, puedan dar solución pronta a todas esas necesidades que afloran. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por el Papa Francisco, por nuestro cardenal Celestino, por nuestro párroco, el Padre Jorge,
para que ellos, como pastores de nuestra iglesia, continúen guiándonos y alumbrándonos en la fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por los necesitados de nuestra patria, por los más pobres, los afligidos, aquellos que realmente no tienen una solución digna a la salud, a la parte económica, para que el Señor también sea para ellos luz y esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todos los enfermos que están sufriendo la pandemia, también especialmente por los enfermos de nuestra comunidad, por Alfredo Medel, Patricio Herrera, Germán Pinto, Luis López, Leslie Yuri, Joel Reyes, Lilian Cornejo Reyes, Diácono Marcial Aldana, Nicolás Balcaza, Carmen Gloria Yeite Pérez, Ricardo Molina, Paulina Ortega, Nicolás Gómez Rojas, Alejandro Ramírez, Pablo Ramírez, Cecilia Jara Arévalo, Juan Carlos Jara Escobar, Iván Órdenes, Guillermo Villagra, Ernesto Miranda, Rudecindo Suárez, Sergio Lizana, Robinson Contreras, Roberto González Tapia, Marianela Barraza, Pedro Parragués, Fernando Barraza, María Acevedo, Magali Silva, Jimena Silva, Álvaro Allende, Robert Villalobos, para que el Señor les dé una pronta recuperación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por todos nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, especialmente por Carlos Jara, Yolanda Escobar, Marta Borges, Pedro Morales Ramírez, Inés Cerda Coloma, René Videla, Matrimonio Torres Yáñez, Leonardo Medina Barrios, Ismael Gálvez, Luis Gómez, Gloria Vilches, Ana Sepúlveda, Mónica Aguilera en su 4º aniversario, Luis Rivera, Patricio Solar Madariaga, Mario Silva Zúñiga, René Alfaro, Armando Parragués, Hernán Martínez Muñoz, Juan de Dios Meléndez Rodríguez, Raúl Taiba Frías, María Eugenia Alarcón, Víctor Espinosa Espinosa, Yolanda Ávila, Guillermo Saavedra, Olga Salgado, Juan Hernández, José Valdebenito, José Leopoldo Valdebenito, María Ortiz Sandoval, Osvaldo Morales, para que el Señor de la vida les dé el descanso eterno. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a preparar el altar. Te presentamos la vida, Señor, vida de pueblo, de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos, Señor. Pidamos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de María Eugenia Campos en su primer aniversario y de todos los que hemos recordado en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, los invito a que recemos juntos, digamos juntos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Usted que está en su casa, que está con su familia, por supuesto se puede dar la paz, un abrazo, un beso. Nosotros no podemos hacer eso, solamente nos saludamos desde aquí con una venia. La paz del Señor. Proclamemos ahora al Cordero de Dios. El pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida.
corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos y acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de dar la bendición, les recuerdo que estamos en la campaña de la rifa parroquial, que no solamente tiene como objetivo final juntar dinero, que también es un objetivo, no lo voy a negar, para mantener la parroquia, pero también tiene el objetivo de que nos juntemos, que nos reunamos, que nos relacionemos de esta forma, por lo menos en este tiempo de cuarentena. Entonces yo los invito a que puedan participar para que también tengan una relación con otras personas, sobre todo el día que se va a tirar la rifa, ¿cierto? Podamos compartir un poquito. Eso es lo primero. Y lo segundo es que recordarle a todos, ¿cierto?, que las inscripciones para la catequesis familiar están abiertas, se pueden acercar a sus coordinadores o a algún agente pastoral, ahí los van a orientar, o directamente con la secretaria de la parroquia. Y también, no solamente para la catequesis, también para prebautismal, también siguen habiendo preparaciones online para que cuando podamos, ¿cierto?, empezar a celebrar ese importante sacramento. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor, nos podemos quedar en su paz y en su alegría. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen fin de semana. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Viviste con la cruz de la esperanza, pensando en el amor, la larga espera. Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra. Santa